Buenos días, hoy es martes 20 de octubre del año 2020. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al licenciado Francisco Escandón, analista político. Pancho, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Eh, Estuvo previsto, planificado la intervención aparte de usted, de Flores Milo Simbaña, miembro del Consejo Político de la Ecuarunari y de la CONAIE, y también de José Villavicencio, presidente de la UGTE, vicepresidente del PUT y candidato a la Asamblea Nacional. Esperemos que en los próximos minutos se conecten para pedirle sus puntos de vista con relación al levantamiento indígena y popular de octubre del 2019. Dice en un artículo interesante Adriana Rodríguez Caguana que hace un año el movimiento indígena del Ecuador volvió a ser protagonista de un levantamiento que estremeció las estructuras coloniales de un país que, a pesar de ser plurinacional e intercultural, continúa mostrando sus estructuras racistas. Pregunto, ¿qué lecciones nos dejó las jornadas de octubre? Adelante. Saludos, Jaime. Quiero también enviar un abrazo a todos quienes nos miran y nos escuchan a través de Radio Revista El Observador. Efectivamente, octubre, el levantamiento indígena y popular del año anterior nos deja una serie de lecciones que para algunos son bien aprendidas y para otros sectores pasan desapercibidas, levantan hombros, tratan de disimular los duros derrotas que tuvieron que encajar. Pero sin embargo podríamos decir que es un elemento fundamental, es de que la unidad y la lucha de los trabajadores que tuvo como protagonistas en el levantamiento del año anterior al movimiento indígena capitaneado por la CONAIE, coprotagonistas tuvo el levantamiento a los trabajadores de sus centrales sindicales, y también podría hablar yo de la juventud y de las organizaciones del Frente Popular, logran con cierta temporalidad, lograr recuperar sus fuerzas luego de que el correísmo trató de dividirlos, trató de cooptarlos, trató de comprar ciertos dirigentes, y eso ha posibilitado de que estas fuerzas se opongan a un paquete neoliberal planteado por el gobierno de Moreno. Por lo tanto, el levantamiento indígena y popular, que tiene como protagonistas al pueblo ecuatoriano, logró detener aquellos intereses del Fondo Monetario Internacional y de las élites que pretendían, entre otros aspectos, llevar a cabo toda la carta de intención. En octubre se puso un alto a aquello, pero sin embargo, el aislamiento y la distancia social amerita, a propósito de la pandemia, le ha dado cierto oxígeno al gobierno de Moreno, a propósito que después del levantamiento de octubre, sobre todo aprovechando el periodo marzo-septiembre, marzo-octubre, ha cumplido bien los deberes planteados por el fondo, y ese va a ser un aspecto que sin lugar a dudas, desde mi opinión, va a ser valorado en las próximas elecciones del 2021. Francisco, ¿a quién o a quiénes beneficiará en las próximas elecciones de 2021 el levantamiento de octubre? Me parece a mí de que el levantamiento indígena y popular es un parteaguas. Diferencia lo bueno y lo malo, diferencia la oligarquía con el pueblo, diferencia las élites de los trabajadores y los proyectos políticos que apoyan uno y otro sector. Por ejemplo, el levantamiento indígena y popular quemó las aspiraciones electorales del señor Moreno, Nebot, que después de enviar a los indígenas al páramo, ya no pudo postularse a la elección presidencial. Le costó caro.
Claro, es parte del beneficio de inventario o el perjuicio de inventario que sufrió el señor Nebot. De igual manera, el señor Otto Sonnenholmer. No olvidemos de que él estuvo al frente precisamente de la crisis del levantamiento, como le llamó el gobierno de Moreno. Tampoco pudo postularse a la presidencia de la República. Y otros actores políticos más, como el caso del propio señor Lasso, que demostraron estar vinculados a los intereses del Fondo Monetario Internacional. Por eso no es creíble la palabra de los candidatos de la banca, de los candidatos de la derecha, que plantearon de que era necesario combatir a los levantiscos, combatir a los irredentos que participamos en el levantamiento de octubre porque fuimos millones de personas. Mientras ellos son los perdedores, el fondo, el gobierno de Moreno, los partidos tradicionales, los grandes medios de comunicación, las élites, los aventajados, los ganadores, son los sectores populares porque les dejó una importante lección que solo la unidad y lucha les permite tener éxito. Y es por eso de que ha causado importante motivación, adherencia a los candidatos del movimiento indígena, particularmente los tres que participaron en las elecciones primarias, en el caso de la elección del binomio presidencial, ha recuperado una importante adhesión y simpatías del pueblo ecuatoriano y hoy es uno de los favoritos, el compañero Yacu Pérez, para disputar la presidencia de la República. Hablando del mismo tema del levantamiento indígena y popular de octubre, nuestro país que se extendió, digamos así, a otros países, como Chile, por ejemplo, que terminó agradeciendo en carteles en las manifestaciones, gracias Ecuador. Hay acusaciones, Francisco, que van y que vienen. Acusaciones de parte del gobierno a los dirigentes indígenas y los dirigentes indígenas acusando a los miembros del gobierno también de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Sí, Jaime, me parece de que hay que valorar la desproporcionalidad entre los actos cometidos por el gobierno de Moreno y los actos y las acciones emprendidas por los manifestantes. Cuando hablo de manifestantes es necesario diferenciar de que hubo una acción de resistencia legítima, de derecho a la resistencia incluso, que está contemplado en el artículo 98 de la Constitución de la República, emprendido por los jóvenes, por los trabajadores y por los pueblos y nacionalidades, que es distinta esa resistencia a los actos de vandalismo y de delincuencia organizada cometidos por el correísmo. Ese es otro cantar. Ellos tienen que ser básicamente investigados y deben ser juzgados, deben mediar juicios justos para que se defiendan también en el caso del correísmo. Pero era obvio de que por parte del correísmo se apostaba precisamente a la salida de Moreno y que eso permita que el retorno del señor Correa al Ecuador y que brille la impunidad. Y para eso jugaron un conjunto de acciones, entre ellas quemar la Contraloría General del Estado. Pero eso no fue el objetivo del pueblo ecuatoriano, de los participantes del legítimo levantamiento indígena y popular. El objetivo fue básicamente echar abajo el decreto ejecutivo 883, que incrementaba el costo del gas de uso doméstico y de los combustibles en general. El objetivo también era parar las reformas laborales, el paquetazo laboral que emprendía el gobierno de Moreno, que se logró. El tercer objetivo fue precisamente parar la reforma tributaria, que también es un elemento que logró el pueblo ecuatoriano. Cumplidos los objetivos del pueblo ecuatoriano, nada tenía que ver, no se contaminaba ni se contagiaba con los objetivos del correísmo. Y peor aún con los del gobierno y los de la derecha de este país, que plantea de que hubieron acciones criminales, terroristas, fundamentalistas, que por cierto debería valorarse quienes la cometieron, y desde nuestra opinión la cometió básicamente el Estado. El Estado, porque entre otros elementos debería valorarse cuántas municiones fueron utilizadas y qué municiones fueron utilizadas durante el levantamiento indígena y popular para reprimir, cuántos efectivos, cuántas bajas tuvo el Ejército Nacional o la policía, ninguna hasta lo que yo conozco. Cuántas desde el lado del pueblo, me parece que hay 11 decesos, hay cerca de 300 heridos y contusos, se habla de más de 1000 detenidos durante las manifestaciones, entonces está claro desde dónde estuvo el exceso de violencia por parte del gobierno y una acción legítima de resistencia por parte del pueblo.
Hay cuentas pendientes que la justicia tiene que saldar. No solamente la justicia, yo diría los organismos de control, de fiscalización del Estado ecuatoriano. Por ejemplo, causa vergüenza de que la Asamblea Legislativa recién a estas alturas trate el juicio político contra la ministra Romo, después de que hay cientos de jóvenes y de personas que han perdido los ojos, que después de que existen 11 muertos, después de que se utilizó gas lacrimógeno que estuvo pasado, que las propias pericias de organismos internacionales y de derechos humanos demuestran de que eso causa problemas a la fisiología del ser humano, de que después de que eso ha sucedido, recién la Asamblea Legislativa trata de levantar cabeza y aprovechando de las elecciones que se vienen en el año 2021, entra en un exceso de demagogia al tratar de fiscalizar de manera inoportuna. Bien, ya estamos con la participación del señor Floresmilo Simbaña, como dijimos al inicio, con estudios en Derecho e Historia, miembro del Consejo Político de la Ecua Runari y de la CONAIE, autor de varias publicaciones. Señor Simbaña, la pregunta está planteada: ¿qué lecciones nos dejó el levantamiento indígena y popular de octubre del año anterior? Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación en primer lugar. Hay varias lecciones que nos dejó octubre. La primera, creo que es la que inmediatamente se sintió, es la sensación de triunfo de la gente. Es decir, la gente salió a protestar por varios objetivos. El objetivo principal es el decreto 883, la anulación de este decreto, y obviamente ese decreto fue anulado. Por lo tanto, la sensación que quedó en la gente, y eso no solo se lo dice desde las elecciones, sino la gente en la calle sintió y siente todavía que eso fue un triunfo de octubre, y que tenía sentido la organización, de que valía la pena estar organizado para luchar por los derechos de cada uno de los ciudadanos. Esa, digamos, es una de las primeras lecciones que ha quedado. Otra de las lecciones que queda es justamente la dimensión de los gobernantes, ¿sí? Es lo que queda en la retina de la gente, o en la memoria de la gente, en la memoria viva de la gente, es que los gobernantes y algunos sectores políticos que en ese momento de los días del levantamiento pedían mayor represión, incluso algunos dirigentes de empresariales hablaron o llamaron directamente incluso a disparar. Y eso no es un invento de las organizaciones, eso lo podemos registrar en los videos que circularon esos días en las redes sociales, y que por N razones están guardadas como testimonio de cuál es la posición de estos sectores. Esos videos están guardados, mucha gente ha guardado. Se llamaron a reprimir, y el gobierno no hizo absolutamente ningún intento hasta cuando ya el levantamiento estuvo al borde del descontrol. Se sentó a dialogar. Por lo tanto, la necedad, la terquedad y la falta de humanidad incluso de los gobernantes y de muchos sectores políticos y empresariales que no les importa la dignidad de las personas, incluso ni las vidas de las personas, con tal de defender o de proteger, más que de defender, proteger sus intereses particulares. Por lo tanto, esa es otra de las lecciones que quedó de octubre, ¿no? Señor Simbaña, desde su punto de vista, ¿quiénes son los responsables, los culpables de los hechos vandálicos que se dieron en octubre, como el incendio de la Contraloría, el ataque a Teleamazonas? A ver, digamos, octubre es un proceso bastante complicado y amplio de entender. Es decir, hay varios actores, vamos a decir, sociales organizados, otros sectores de la sociedad civil que espontáneamente salió a protestar, pero también hubo sectores que aprovecharon ese momento para sembrar caos. Es decir, si ustedes creo que todos tenemos en la memoria, los 2 primeros días en que se inicia el paro, digamos, con el protagonismo de los transportistas, en Guayaquil se empezaron a registrar los primeros saqueos.
pero digamos, eso no es que protestantes, no es que las organizaciones estaban promoviendo saqueos, eso fue una reacción de sectores vandálicos que aprovecharon esta circunstancia para imprimir esta impronta dentro del proceso o los días del levantamiento. En cuanto al tema de la Contraloría, eso es un proceso que hay que debatirlo. Las autoridades deben investigarlo a lo máximo y con total rigurosidad. Rigurosidad técnica más que impulsos políticos, porque hasta ahora lo que ha habido es un discurso político alrededor del incendio de la Contraloría. Hasta donde nosotros nos consta, y creo que a toda la ciudadanía le consta porque fueron videos que estaban circulando en redes sociales esos días, en el momento que se inicia a incendiar el edificio de la Contraloría, no había ningún protestante dentro, habían policías y militares dentro de la Contraloría, y eso podemos verlos en los videos que circularon en la época. Otro elemento que es fundamental para saber qué pasó en la Contraloría, la policía y el Estado, obviamente, por iniciativa de la Fiscalía, tomó preso a 11 compañeros que estuvieron en las protestas. Y en el proceso de juicio de estos compañeros no pudieron demostrar la participación de estos compañeros porque comparando entre la hora en que se suscitaron el incendio, en que se inicia el incendio, en la hora en que fueron apresados estos compañeros, no calzan o no hay coherencia para indilgarles a estos compañeros que fueron los causantes. Por eso ellos el proceso sigue, pero ellos ya fueron puestos en libertad por falta de pruebas para inculparlos directamente. Entonces, esa es, digamos, sobre alrededor de qué pasó en la Contraloría, todavía no hay ningún dato exacto, es decir, el discurso político es que nosotros, o los vandálicos del movimiento indígena incendió eso, o que por motivación de un sector político que le interesaba quemar archivos, pero resulta que ya se dio la sentencia del caso que supuestamente es la razón de la quema, ya se dio la sentencia ejecutoriada. Entonces, el discurso no calza con lo que se dice, las razones de la quema, por lo que supuestamente impedía el juicio, claro, cuando los juicios ya fueron terminados. Claro, se dijo que fue un incendio planificado, premeditado para hacer desaparecer documentos, pruebas, auditorías, en fin. Ahora, le pregunto a Francisco Escandón, que nos acompaña en esta entrevista, sobre el tema del intento de golpe de Estado. Esa teoría están manejando especialmente los señores del gobierno de Moreno. María Paula Romo manifiesta que fue un intento de golpe de Estado. ¿De quiénes? Saludo a Flores Vilo Jaime, que nos acompaña en el videoforo. Me parece de que esa es una tesis del Estado y ha sido recurrente de los sectores de las élites a propósito de deslegitimar las acciones genuinas, legítimas que tiene el pueblo, los trabajadores, las nacionalidades, la juventud. Y es la misma tesis que utiliza Bucaram en su caída, es la misma tesis que utiliza Masguat cuando cayó, la misma tesis de Lucio Gutiérrez y de las distintas élites que se ha sucedido en Carondelet. Esta acción, como lo ha planteado Flores Miro, tuvo objetivos específicos y la fundamental fue la derogatoria del decreto ejecutivo 883 planteado por el gobierno de Moreno, que elevaba el costo de los combustibles a propósito de su internacionalización de los precios en la comercialización de los mismos y el retiro de los subsidios. Pero además porque el gobierno planteó un conjunto de reformas laborales que afectaban o precarizaban aún más las condiciones de vida de los trabajadores y también un conjunto de reformas tributarias. Lo que planteó en el mes de octubre del año 2019, ahora lo está haciendo el gobierno de Moreno a través de acuerdos ministeriales, decretos ejecutivos y algunas leyes que se han aprobado en el Parlamento, pero en aquel entonces jamás tuvo el propósito, sobre todo de los movimientos social y popular organizado, de un golpe de Estado o de la destitución del presidente de la República. Tuvo objetivos concretísimos, y esos objetivos concretísimos establecidos o demarcados en el echar abajo el decreto 883, impedir las reformas laborales y también impedir la reforma tributaria es lo que logró el pueblo ecuatoriano. Por ello yo comparto como tal el aspecto de que ese fue el triunfo que reivindicó el pueblo ecuatoriano y por lo tanto que ese es el espejo en donde se refleja precisamente la necesidad y de la unidad y de la lucha de los trabajadores, de los pueblos y nacionalidades a propósito
de enfrentar el paquetazo neoliberal que sigue en pie por parte del Fondo Monetario Internacional, con la complicidad de las élites, y también con aspectos de las propias elecciones. La paquetazo, Pancho, paquetazo que está más firme que nunca. Sí, porque las élites, y esa es la herencia precisamente que nos dejó la colonia, tener unas élites totalmente sumisas, totalmente dependientes, que no lograron siquiera desarrollar el capitalismo en nuestro país. Son élites de que rentistas, son élites que también que viven del trabajo ajeno. Se nos fue el audio y la imagen. Vamos con el señor Simbaña. Estamos ya viviendo, señor Simbaña, un nuevo proceso electoral. Las elecciones son el próximo año. El triunfo de Evo Morales, de su candidato en Bolivia, repercutirá en nuestro país. Sí, sin duda alguna va a repercutir. Ahora hay alrededor del triunfo del pueblo boliviano, hay una disputa de quién se apropia de ese referente, por decirlo de una manera. Es decir, digamos, por un lado están el sector de la lista 1, que no sé cómo se llama exactamente la lista, del candidato Arauz, el sector del candidato Arauz, que reivindican como parte suyo el triunfo de Bolivia, e intentan endilgar sin ninguna contextualización histórica del momento algunas declaraciones que fue criticada incluso desde otros sectores del movimiento indígena, a declaraciones en este caso, del candidato Yacu Pérez, ¿no? Pero más allá de criterios personales, es del movimiento, es decir, el movimiento indígena ecuatoriano, concretamente la CONADI y la Cuarunari, tiene permanentes, históricamente, casi desde mediados de los 80 hemos tenido relaciones con el movimiento indígena de Bolivia, incluso muchos de los dirigentes que están ahora en Bolivia se educaron en las escuelas de formación del Ecuador, del Ecuador, ¿sí? Entonces, digamos, más allá de esas pretendidas disputas acá por quién se reivindica más amigo de Bolivia o del proceso boliviano, me parece que el proceso histórico está claro. Y más allá de eso, lo que está en escena es cuáles son las propuestas y el impulso fundamental para superar o enfrentar el modelo neoliberal que se viene desarrollando con fuerza acá en el Ecuador. Entonces, eso está en escena, y pues aprovechando este momento, creo que hay muchas lecciones que habría que aprender del proceso boliviano. Es que justamente dada el conflicto, por más que haya al interno de las organizaciones, lo que hay que mantener justamente es los procesos organizativos de las unidades internas de cada uno de los movimientos, ¿no? En este caso, el movimiento indígena debería, lo que más, para muchos sectores dentro del movimiento indígena, para nosotros, o para muchos de nuestros sectores, es defender la unidad del movimiento indígena, y defender la unidad no necesariamente quiere decir renunciar a la crítica, pero el valor fundamental para cualquier tipo de pelea, en este caso la pelea electoral, es la unidad del movimiento. Ahora, es público y notorio, señor Simbaña y señor Escandón, que la dirigencia indígena en este proceso electoral, en esta nueva aventura electoral, no está pues tan unida. Más bien hay fracciones, fricciones. ¿Cuál es su punto de vista? A ver, primero habría que hacer una apreciación de conjunto, es decir, todo proceso organizativo, todo proceso social, incluso a nivel familiar, si queremos ponerlo a ese nivel también, hay diferencias internas. ¿Sí? Cada uno no está de acuerdo con algunas acciones o cómo se están enfrentando las cosas. En el término del movimiento indígena sucede eso, es decir, sobre cómo se está leyendo la actualidad del movimiento indígena, cómo se está leyendo octubre también, y cómo se está leyendo sobre todo las posibilidades de futuro. Hay diferentes posiciones. Hay algunos sectores que al interior del movimiento indígena que creen que
los procesos electorales no tienen mayor trascendencia y por lo tanto que lo fundamental es limitar exclusivamente a los procesos sociales. Hay otros sectores que creen que o le dan excesiva importancia al proceso electoral y quieren impulsar todos los recursos alrededor de la propuesta electoral. Y otros sectores que creemos de que tanto los procesos sociales, la lucha social, como los procesos electorales tienen la misma dimensión dentro de una estrategia mucho más amplia. Entonces, esas disputas van a estar ahí. Lamentablemente, algunos sectores dentro del movimiento indígena no logran entender de que más allá de esta visión que podamos tener de particular de la realidad, lo que importa es defender la unidad del movimiento. Y repito, como ya dije antes, defender la unidad del movimiento no necesariamente quiere decir la anulación de la crítica, y yo creo que la crítica y la autocrítica, yo creo que esa crítica debe ser estratégicamente manejada. En este momento lo que necesitamos enfrentar es a un sector bastante fuerte, un sector de derecha, un sector que se ha beneficiado de la crisis, porque una crisis no afecta a todos por igual. Una crisis hay gente que pierde más y otros grupos sociales que ganan más. En este caso, en esta crisis que viene desde el 2015 para acá y que se radicalizó, que se agravó con la pandemia, quienes más han ganado han sido los sectores banqueros. Y ahora un banquero quiere ser presidente argumentando de que, o su principal argumento es que todos debemos aflojarnos, apretarnos el cinturón, perdón, que todos debemos dar sacrificios para hacer la crisis, cuando ellos han sido los que más han ganado en esto. Entonces, a ese enemigo tenemos ahí al frente. Otro enemigo que tenemos ahí al frente en este proceso electoral es justamente sectores que, estando en el gobierno, más allá de las políticas públicas que pudieron desarrollar, lo que incentivaron es un Estado completamente vertical y completamente autoritario, y que nosotros lo que consideramos es que cualquier tipo de salida económica, salida social, salida política que podemos dar frente a una crisis es bajo la égida de democracia y equidad. Divide y vencerás, se dice. Divide Sí, y vencerás tanto, tanto a un candidato que dice que va a ganar en primera vuelta, le interesa destruir y minimizar al movimiento indígena, la candidatura que impulsa el movimiento. Y el otro candidato que dice que puede pasar a la segunda vuelta con el otro, también le interesa destruir la candidatura del movimiento indígena, del movimiento Pachacuti. Por lo tanto, nosotros estamos actuando frente a esos dos grandes enemigos que a los dos por igual le interesan bajar a la candidatura del movimiento Pachacuti, y por lo tanto, tanto de estos dos bandos tenemos que defendernos, y por lo tanto, para poder defender a dos frentes, por decir, a un enemigo o una batalla electoral con dos frentes, lo más fundamental que debemos defender en este momento es la unidad de la organización, y en eso estamos empeñados mucho de los sectores indígenas y llamando a la fraternidad y al consenso a los otros sectores que tienen otras posiciones. Francisco, le pregunto, Francisco, acuerdos y desacuerdos, lamentablemente, en Pachacuti y Unidad Popular. Hay acuerdos en algunas provincias y desacuerdos en otras. Divide y vencerás. Efectivamente, Jaime, este es un ejercicio que requiere un conjunto de elementos, de variantes, de voluntades, de que de por medio también hay intereses, y es evidente. Como tienen intereses los grupos empresariales, también hay intereses del sector de los trabajadores. Flores me lo ha graficado bastante bien de lo que ocurre en las propias nacionalidades, de lo que ocurre en los propios pueblos, de lo que ocurre en las propias organizaciones. Y me parece de que eso no debe alarmarnos. Lo que debe, sobre todo, convocarnos es entender de que la izquierda, los sectores sociales y populares, tenemos una candidatura que tiene bastante fuerza para poder estar en la segunda vuelta electoral e incluso para vencer en las elecciones del año 2021. Esta candidatura, la del compañero Yacu Pérez, me parece que trasciende tan solamente los propios límites del Pachacuti, sino logra abarcar, logra cobijar, logra influir en buena parte de la población ecuatoriana. Yo diría de que sobre todo convoca las simpatías de aquellos que luchamos en el mes de octubre. Básicamente, aquellas personas que estuvimos en el levantamiento indígena y popular miramos como una posibilidad
de alcanzar el gobierno nacional en la candidatura de Yacu Pérez. Y también en el paraguas que esto permite de que las distintas organizaciones sociales y políticas que lo apoyan puedan tener importante cantidad de escaños en la Asamblea Legislativa, que es un elemento fundamental, porque una presidencia probable de Yacu Pérez sin un importante bloque parlamentario podría ahogar o ser, digamos, una espada de Damocles para que no logremos lograr los cambios, no podamos lograr los cambios que merece el Ecuador y que han sido planteados no solamente en el plan de trabajo del movimiento Pachacuti y la candidatura de Yacu Pérez, sino me parece de que sobre todo por el mandato establecido por el pueblo, por el Parlamento de los Pueblos, luego del levantamiento de octubre y que ha sido básicamente, digamos, complementado con algunas actividades que han hecho las organizaciones sociales y populares, como por ejemplo el mandato de Minga por la Vida, que fue planteado, me parece que a mediados de este año 2020. Bien, el motivo del levantamiento, anota Adriana Rodríguez, un decreto que subía el precio de los combustibles, afectando principalmente a la calidad de vida de los sectores más empobrecidos del país. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias, volveremos muy pronto, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime.